Hola, en los vídeos anteriores hemos visto cuál era la estructura del documento y cómo se configuraba en la etiqueta Head. En este vídeo vamos a comenzar a ver el contenido que se coloca dentro de la etiqueta Body. La etiqueta Body es la etiqueta donde se muestra el contenido principal del documento y vamos a comenzar viendo las etiquetas de texto que se colocan dentro de ese documento. Para crear un párrafo, dentro de la etiqueta Body deberíamos utilizar la etiqueta P. Y entre medias de la apertura y el cierre del párrafo podríamos crear el contenido de ese párrafo. Para hacer pruebas de texto vamos a utilizar algún tipo de texto de relleno. Para ello tenemos varias posibilidades. Dentro de la carpeta que os habréis descargado del campus tenéis un par de archivos de texto de relleno. Y podríamos copiar el texto y utilizarlo en un nuevo párrafo. Bien, y entonces aquí comprobamos una característica de los párrafos y en general de todas las etiquetas de texto. En primer lugar, los navegadores no van a interpretar los saltos de renglón que nosotros coloquemos entre medias de los textos. Solamente van a interpretar cuando haya un inicio o un final de párrafo. Pero, como digo, no van a interpretar estos espacios en blanco o saltos de renglones que estén entre medias. Esto que en código visualmente tiene el aspecto de dos párrafos, sin embargo dentro del navegador está considerado como un único párrafo. Si quisiéramos que el navegador también lo entienda como dos párrafos, entonces tiene que terminar el primer párrafo en este punto y debería comenzar el segundo párrafo en este otro punto. Entonces, efectivamente, considera el navegador que esos son dos objetos independientes, que los renglones que hay entre medias de ellos tienen una separación predeterminada y que el segundo es otro objeto independiente y por tanto entre uno y otro aplica un margen un poco mayor que la separación entre los renglones. Siempre que nosotros queramos que se identifiquen los párrafos como objetos independientes, tienen que estar marcados con etiquetas independientes, cada una con su inicio y cada una con su final. Para colocar más texto de relleno, el modo más sencillo de hacerlo sería aprovecharnos de los atajos de teclado de Endmet. Endmet nos permite crear párrafos escribiendo la P y a continuación dándole al tabulador. Si queremos crear varios párrafos, podríamos poner un asterisco e indicarle la cantidad de párrafos que queremos. P asterisco 3, le damos al tabulador y entonces nos genera 3 etiquetas de párrafo. Y también podríamos indicarle cuál es el contenido que queremos que tenga en el interior. Puedo decirle que contenga un texto de relleno que empieza por Loren. Le doy a la tecla del tabulador y entonces efectivamente pues nos coloca 3 párrafos. Este será el modo habitual que utilizaremos para crear texto de relleno. Si en alguna ocasión os cansáis del texto de relleno del Lorem Ipsum, podéis utilizar otros tipos de textos de relleno. En internet hay un montón de páginas donde se pueden encontrar textos de relleno. En concreto, podéis encontrar texto de relleno en una página que se llama Blind Text Generator. En la página de Blind Text Generator encontraréis diferentes modelos de texto. Podéis indicarle en qué obra está basado ese texto. A continuación podéis indicarle la cantidad de palabras que queréis que os genere y después la cantidad de divisiones de párrafos que queréis que utilice. Este texto de 200 palabras lo quiero dividido en 5 párrafos. También le voy a pedir que me coloque la etiqueta P para identificar los párrafos. Selecciono todo este texto y finalmente lo copio. Y una vez copiado, puedo venir a mi archivo de ejemplo y pegarlo. Otro grupo de etiquetas de texto son las etiquetas de los titulares. Son etiquetas que llevan la letra H y un número, desde la H1 hasta la H6. El H1 es el titular de mayor importancia
aquel que en principio aparecerá con mayor tamaño, y el H6 es el titular de menor importancia, aquel que tendrá menor tamaño. Lo importante en este caso no es el tamaño, que luego podríamos cambiarlo y darle formato con el CSS, sino lo importante es la jerarquía y la identificación de la semántica dentro del contenido. H1 se reservará para los titulares más importantes, normalmente para el titular del sitio, H2 para los titulares menos importantes, por ejemplo el titular de la página, y H3 pues para los titulares de los apartados, H4 para los titulares de los subapartados, etc. Todas las etiquetas funcionan exactamente igual, con la diferencia de que cada una tiene una jerarquía de importancia que deberíamos tratar de respetar. Así pues, el título principal del sitio debería ir colocado en la etiqueta H1. Y los titulares que tengan menos importancia deberíamos ir utilizando etiquetas de jerarquía menor. Por ejemplo, para escribir el eslogan utilizaríamos la etiqueta H2, o para indicar el título de la página concreta en la que estamos trabajando utilizaríamos la etiqueta H3. Y luego después, si necesitamos varios apartados, pues podríamos utilizar la etiqueta H4. Y entre medias de este párrafo, otro H4. Guardamos y mandamos al navegador para visualizar el aspecto. Efectivamente, este es el titular principal, este otro es el segundo tipo de titular, este es el tercero, este es el titular H4, que ya tiene prácticamente el mismo tamaño que los párrafos, y este otro también es un H4. En principio, cada uno de ellos tiene un tamaño un poco mayor, H1 tiene tamaño mayor que H2, H2 mayor que H3, etc. Pero, como decía antes, lo importante no es el formato que tiene predeterminado, sino la importancia de la jerarquía del contenido. H1 identifica el título del sitio y luego los demás titulares deben identificar pues, los titulares menos importantes, el eslogan, el título de la página, el título de los apartados, el título de los subapartados, etc. Cuando queramos colocar un salto de renglón dentro de uno de los párrafos o queramos un salto de renglón dentro de uno de los titulares, podemos utilizar la etiqueta BR, que es una etiqueta abierta que habíamos utilizado anteriormente. La etiqueta BR fuerza el salto de renglón. Guardamos y actualizamos en el navegador. Y entonces efectivamente este texto que cabía perfectamente en un único renglón, ahora hemos forzado a que tenga un salto de renglón aquí entre medias. Otra vez, en este párrafo. En este párrafo podríamos colocar la etiqueta BR, que es una etiqueta abierta que no va a tener cierre, y entonces fuerza un salto de renglón. Una etiqueta más es la etiqueta HR. La etiqueta HR, que sirve para colocar una línea de división entre apartados. Con la etiqueta HR aparece esta línea, que luego podríamos darle formato con CSS, grosor, tipo de línea, color. Otra vez podría coger y delante de este otro apartado colocarle una etiqueta HR que resalte esa otra zona dentro del documento. Esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos iremos viendo más etiquetas de texto y sobre todo empezaremos a ver cómo le podemos aplicar formato con CSS.